Hola, què tal? Salutacions a tots. És ben bé que el món volta i no para de voltar. I per molt que la quietud ens arriba a tots i cada un de nosaltres en el nostre dia a dia, el món segueix naturalment. Però les circumstàncies són les que són i dintre d'aquest confinament nosaltres estem vivint una situació nova. I d'aquesta situació ens portarà en algun lloc. És per això que ara i aquí comença aquest espai anomenat Resilients. I què és la resiliència? Doncs mireu, avui amb la convidada que tenim per compartir aquests minutets ens ho pot també ajudar a definir molt bé. Ella és l'Amàlia Valderrama, ella és psicòleg, és coach, és una persona que té com a funció acompanyar a les persones a treure el millor d'elles mateixes. Buenas noches, Amalia. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, bien, aquí desde casa, llevando el confinamiento de la mejor manera posible. Decíamos días atrás que el cómo estás antes era una pregunta retórica, hoy por hoy es una pregunta que cuando la hacemos de corazón. Nos importa cómo están las personas porque son estas las que estamos viviendo una situación tan nueva, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que es una situación que nos hace cuestionarnos mucho sobre nosotros mismos, sobre la sociedad, sobre nuestros valores y creo que es interesante. Sí, sí. Justamente el programa se llama Resilientes, en español Resilience en catalán. Hay quien a veces entiende como resistentes y no ese es el caso, ¿no? No es una cuestión de resistencia, sino de No. resiliencia. ¿Podrías ayudar a definir qué es la resiliencia? Bueno, resiliencia es un concepto que a mí personalmente me encanta porque es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a las situaciones que se le presentan, a las situaciones críticas, difíciles, a veces estresantes, bueno, que son parte de la vida y es la capacidad que tenemos para poder hacer frente, pero adaptándonos a esa nueva realidad que se nos presenta. A veces... Digamos, sí, No, dime, no, dime. no, sigue, sigue, por favor. Hay una metáfora que me parece muy interesante cuando se habla de resiliencia y es que es la capacidad de convertir, por ejemplo, lo que tiramos, los desechos, en compost, ¿no? Es como que podemos hacer de eso que nos pasa, que puede ser interpretado negativamente, algo que nos permita resurgir, resurgir de alguna manera fortalecidos de la situación, ¿no? Hay también aquella cosa que dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y como sociedad, Exacto. seguro que lo que nos está ocurriendo nos transformará. ¿Tú te consideras, Amalia, una resiliente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que durante mi vida he tenido muchas circunstancias difíciles, bueno, como todo el mundo, pero que me he sabido sobreponer, ¿no? Me he sabido reinventar, generar mecanismos nuevos frente a las situaciones y bueno, eso, bueno, me ha ayudado también a mi carrera profesional, pues a ayudar a otras personas que pasan por crisis vitales y que también necesitan un poco de ayuda. No siempre podemos salir solos de las situaciones. A veces necesitamos ayuda para ello. Tú eres original de Colombia y eres una persona joven. Posiblemente tu infancia, no sé si tuviste ocasión o la fatalidad de vivir aquellos conflictos que nos llegaban desde tu tierra natal. Sí, 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 sí. Lastimosamente, en mi país hay una guerra, todavía digo, se firmó un proceso de paz, pero bueno, todavía hay vestigios de esta guerra y es una guerra que ha durado muchísimos años y mi infancia estuvo marcada por la guerra y mi juventud, mis primeros años de carrera profesional, dediqué mis esfuerzos a trabajar en zonas de guerra. Entonces trabajaba con personas víctimas del conflicto armado. ¿Qué se aprende en una situación así, como la que tú viviste en tu juventud? Se aprende mucho de la resiliencia, se aprende mucho de la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a cosas infinitamente, o sea, muy, muy difíciles, muy difíciles. Yo, cuando trabajaba en Urabá, es una zona de guerra, lo que más me sorprendía era la capacidad de los seres humanos que habían en esa zona después de bombardeos, saqueos, desplazamientos,
de volver a empezar con esperanza, con ánimo, ¿no? O sea que a veces las personas nos sorprendemos de nosotras mismas de lo que somos capaces de hacer y de vivir, ¿no? Después de que nos pasa una cosa que no nos esperábamos. Eso siempre me ha resultado sorprendente. Es como si la meta del ser humano fuera la comodidad, cuando en realidad, si tú oyes y hemos vivido esto en las últimas semanas, en los últimos meses, la gente gritaba, la gente salía, la gente se manifestaba, todo el mundo quería cambios, todo el mundo estaba reivindicando, ¿no? O sea, realmente se pedía un cambio. Pero Dios, no sé si podíamos llegar a imaginar que nos venía un cambio tan grande. Y realmente los cambios son o por convicción o por compulsión. Y lo que nos ha venido encima con este COVID-19, con este coronavirus, ha sido un cambio por compulsión. ¿Cómo notas tú a través de tus pacientes, a nivel de las personas con las que estés hablando, como amigos, familia, cómo ves que se está viviendo esta situación en estos momentos aquí en nuestro territorio? Yo creo que hay mucha diversidad. Hay una parte de las personas que lo han aprovechado como una oportunidad, lo han visto como una oportunidad para poder estar en familia, para poder hacer aquellas cosas que tenían pendientes, ¿no? De dedicar tiempo a las cosas que realmente valoraban o querían dedicar y que se veían, o sea, se han dado cuenta de que vivían en una rueda de correr y no pensar, más o menos, es como un impulso y que esto les ha servido para resituarse y repensar su vida, ¿no? Esta es una parte de las personas. Otras personas, como somos tan diversos y tantas maneras de vivir las cosas, otras personas lo han vivido de manera bastante catastrófica también. Bueno, también teniendo en cuenta la situación previa, si estás en una situación de vulnerabilidad o que tienes una serie de dificultades, conflictos familiares, dificultades económicas o una serie de factores, cuando entra esta problemática, seguramente no estarás de la misma manera con fortaleza para verlo positivamente, ¿no? Y puede ser que en este momento estas personas lo están viviendo de una manera pues, más difícil, están sufriendo unas consecuencias de esta situación. Amàlia Valderrama Caraballo és psicòloga, coach i formadora. Ella té consulta a Sant Feliu de Guíxols i és una persona especialitzada en l'acompanyament de persones perquè puguin desenvolupar les seves capacitats y desplegar els seus talents. Amalia, ¿tú crees que en estos momentos es fácil desarrollar talentos o estamos todos en un periodo de adaptación? Yo creo que es bastante fácil y es justo una oportunidad para desarrollar los talentos. Yo creo que todas las personas tenemos talentos, no es algo o sea, hay personas que lo tienen mucho más desarrollado ese talento o esos talentos porque han tenido la capacidad de verse a sí mismas, de autodescubrirse y de potenciarlo. Pero todos lo tenemos. Y creo que esta época, por lo menos lo que he visto en las redes sociales, en lo que veo en mi entorno, es que mucha gente está poniendo a disposición de los otros sus talentos. Está gratuitamente, se están ofreciendo cursos gratuitos, consultas gratuitas, ayudas voluntarias, ¿no? Mucha gente está realmente empezando a brillar y a descubrir qué cosas puede ofrecer a los demás, ¿no? Qué talentos tiene y qué cosas puede hacer. Y también creo que es una época perfecta para dedicar tiempo, si no es que hemos conectado con ese talento, para poder descubrirlo, para poder ver cuál es nuestra vocación, qué cosas hacemos bien y dedicar tiempo intensivamente porque tenemos mucho tiempo disponible para poder desarrollarlo. Justamente una de las palabras que más han sonado en nuestra vida es no tengo tiempo, tengo prisa. Ahora no hay prisa ninguna que valga y justamente es eso, ¿no? Tenemos tiempo para poder mirar hacia adentro. Tú eres una persona que justamente basas tu profesión en acompañar a las personas. Y bien es verdad que en estos momentos se han abierto también diferentes puntos de asistencia psicológica. ¿Tú participas en algún soporte? Ahora en estos puntos de asistencia no específicamente, voy siguiendo casos individuales de casos que tenía previamente
y estoy acompañando, yo dedico una parte de mi tiempo a trabajar en una fundación del tercer sector y hago un seguimiento a familias en situaciones de vulnerabilidad y esto sí que lo hago bastante. En este momento hago teletrabajo y hago seguimiento a estas personas. ¿Y en qué consiste este seguimiento? Bueno, ahora normalmente es un seguimiento que se hace presencial y que busca pues trabajar la parte más integral de las familias, familias que vienen, que se les ha dado un piso de la mesa de emergencia porque estaban en una situación de vulnerabilidad extrema en tema de vivienda y lo que se hace es pues acompañar integralmente a esta familia en la nueva adaptación a la nueva vivienda, ¿no? Entonces, lo que hacemos es pues ver que unos mínimos para vivir, bueno, que emocionalmente esté estable, que pueda que pueda tener unas relaciones con su entorno pues, positivas y bueno, se miran todos estos frentes y ahora justo con esta situación, estas son familias muy vulnerables, con lo cual pues hay que estar muy allí, atentos a qué necesidades pueden tener para derivar a servicios sociales o otros recursos que les puedan ayudar en situaciones básicas. ¿Y a qué tipo de conclusión llegas tú viendo este panorama? Uy, bueno, muchas conclusiones. Creo que por una parte se está haciendo evidente una crisis económica que tenemos, una crisis de nuestro sistema económico que hace que muchas personas estén en una situación vulnerable y que esto se agrave con el coronavirus, ¿no? Lo que pasa con las crisis mundiales es que todo lo previo se puede agravar porque no se tienen los mecanismos para hacerle frente en el momento crítico, ¿no? Y creo que es un buen momento para que como sociedad nos planteemos muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Del tiempo que tú decías, del consumismo que llevamos, de cómo apoyamos a las personas que están peor en la sociedad, cómo las tratamos y que ahora cuando salgamos de todo esto, pues vamos a ver cómo nos adaptamos a la nueva realidad, que no será para nada igual. Todo cambiará cuando volvamos a la normalidad, que dicen normalidad. No sé. Hablando de normalidad, comentábamos antes de emitir el programa que justamente hoy he visto un tuit que me ha parecido curioso. Si te parece, lo comentamos, ¿no? Rezaba el tuit así: Sí. no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. ¿Para qué crees que Sí. servirá esta situación en la que estamos pasando? Porque toda crisis nos lleva a mirar para adentro y a podernos después expresar hacia afuera, ¿no? Y proyectarnos hacia afuera. ¿Para qué crees que nos puede Sí, sí. servir esto que estamos pasando? Yo creo que a nivel social nos debería servir para pensar en cómo organizamos nuestros recursos, ¿no? ¿A qué dedicamos nuestros recursos como sociedad a nivel económico, ¿no? Que se invierte, por ejemplo, en la sanidad pública, ¿no? La sanidad pública ahora está pasando por una situación crítica, pero esto no viene de ahora, esto es una situación previa porque se había ido quitando presupuesto a esa sanidad pública. Entonces, como sociedad creo que tenemos que ver que la prioridad, el centro, debe ser la vida. Esta crisis que justamente afecta la salud de las personas y la vida de las personas, nos está poniendo en evidencia que tenemos que hacer una sociedad que esté enfocada a la vida y no al capital, ¿no? No al dinero. Y que esto, cuando ponemos en el centro la vida, pues tenemos que hacer muchos movimientos como sociedad para que eso pase, para que haya más posibilidades de que las personas tengan una vida digna, para que las personas que están solas tengan más acompañamiento, para que las personas que tienen más dificultades pues tengan más apoyo. Y bueno, y que todos también, las personas que no están en una situación crítica, pues que podamos conciliar con nuestras familias, por ejemplo. Esto es una cosa que es un movimiento que ahora las personas que estamos en casa, que podemos hacer teletrabajo y que podemos estar con nuestros hijos, por ejemplo, lastimosamente no podemos salir, pero esto, o sea, que podamos estar más tiempo con nuestros hijos o con las personas que cuidamos, pues es una cosa muy positiva.
¿no? Y que es algo que como sociedad podríamos aprender, ¿no? Nuevas formas de trabajar, nuevas formas de distribuir nuestro tiempo. En la antigüedad se valoraban las cosas antes de Cristo, después de Cristo. ¿Tú crees que habrá un antes del coronavirus y un después del coronavirus? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, han habido muchas pandemias a lo largo de la historia, ¿eh? También no desconozcamos esto. Sin embargo, esta pandemia es una pandemia que nos ha cogido de lleno como un mundo interconectado y globalizado, con lo cual se ha expandido mucho más rápido y es como más fácil que podamos ver las consecuencias que tienen tantos países porque estamos muy conectados. Entonces creo que sí, que será un antes y un después por esto, porque es diferente a las demás pandemias por esto. En la era moderna siempre se ponía como icona la guerra, ¿no? Antes de la guerra, después de la guerra. En la era moderna, en las personas que en estos momentos son jóvenes, todo nos quedaba como muy atrás, ¿no? Será esta realmente una icona para poder valorar las cosas que se hacían antes de, después de, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? El hecho de poder conciliar trabajo y familia, ¿no? Que todo el mundo ha reclamado, que los diferentes gobiernos han ido adaptando, pero de repente es como algo establecido como norma y obligación para todo el mundo, ¿verdad? E incluso estas maneras pues, de trabajar y de relacionarnos. No sé si este tipo de prevención que tenemos con la distancia social, esto nos va a afectar mucho, ¿no? Si cuando pase el confinamiento vamos a estar recelosos de estar próximos unos a otros, ¿no? ¿Qué crees? Sí, puede pasar, que haya como más prevención, depende de cómo evolucione, no sabemos, es incierto, ¿no? Cómo evoluciona este virus y qué nos depara, ¿no? Pero a la vez yo creo que estamos encontrando otras formas de relacionarnos y de vincularnos, ¿no? Que a veces van más allá del contacto físico, que tienen que ver con contacto de poder estar atentos a las otras personas. Y eso va más allá del contacto físico. O sea, que yo pueda ver qué le pasa a la otra persona y sentir, estar cerca, ¿no? O sea, yo ahora estoy aquí, pero mi familia está en Colombia y distribuida por muchas partes del mundo. Y a pesar de eso estamos ahora muy unidos todos porque esta situación nos une y estamos teniendo un vínculo más fuerte quizá por esta circunstancia. Entonces yo pienso que una parte puede ser que los vínculos se fortalezcan o que también cuando salgamos de esto, si todo pasa y pasa bien, que tengamos más ganas de darnos un abrazo y que valoremos más un abrazo, valoremos más una caricia, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo sin poder hacer eso, ¿no? ¿Cómo están viviendo la realidad en Colombia en estos momentos? Porque me estás hablando de que sigues en contacto con tu familia, que tienes parte de tu familia todavía allá. Allá no están, ni mucho menos con las cifras que tenemos aquí en España, en Cataluña. No, las cifras son menores, pero como en todos los países van en aumento y allí hay más dificultades en el sistema sanitario que aquí, con lo cual, bueno, es una situación que no se sabe cómo evolucionará y es más difícil el control de la población, las ciudades son más grandes, hay más concentración de la gente. O sea, es complicado porque no, o sea, que estamos viviendo una crisis del sistema sanitario, pero con un sistema sanitario que dentro de lo que cabe hay un estado de bienestar dentro de lo que cabe y allí no, allí la sanidad, hay una gran parte de la sanidad privada y para la población que es más bien pobre, pues no hay una sanidad de calidad. Entonces, allí me resulta muy preocupante, prefiero no enfocarme a ello porque realmente es una cosa que puede llegar a pasar cosas muy graves, entonces bueno. Una de las maneras que tenemos para poder sobrellevar esta situación es la actitud y una de las maneras también es controlar los pensamientos, ¿no? y ver de qué manera digerimos todo lo que nos llega, ¿no? Una cosa es cómo lo digerimos y la otra cosa es qué consumimos. ¿Qué herramientas nos recomiendas que usemos para poder tener
calidad de vida, calidad en los pensamientos, calidad en nuestras actitudes en el día a día? Mira, yo recomiendo, como primero no estar hiperconectados ni hiper informados, ¿no? Yo creo que ahora esto puede resultar una problemática. Las personas que están continuamente viendo noticias, no digo no ver noticias, pero estar continuamente viendo noticias o estar continuamente en las redes sociales o en la televisión, ¿no? Conectados, esto puede generar, como hay tantas versiones de la realidad, tantas maneras de ver un mismo asunto, te puede generar una situación de confusión y esto pues te afecta emocionalmente y te puede llegar a generar pues angustia, ¿no? Entonces esta sería una primera parte. Hacer actividades también que te ayuden a estar más en el presente, ¿no? No tanto en el futuro de lo que pueda pasar, porque este pensamiento rumiante, ¿no? De lo que puede pasar se nos hace cada vez peor si nos imaginamos un futuro que no sabemos cuál es, pues nuestra mente es impresionante lo que puede llegar a pensar, imaginar, ¿no? Como escenarios posibles. Entonces, hacer actividades que nos lleven a estar más conectados con el presente es algo que es muy importante, ya sea ejercicio, meditación, manualidades, cosas que nos lleven a estar aquí, ¿no? Otra cosa es como que podamos comunicar nuestras emociones, el miedo que sentimos, la angustia, que escribamos, por ejemplo, que es una manera también de sacar esa parte emocional o hablar con personas de lo que sentimos y aceptar la realidad, o sea, una parte es saber que yo como persona no tengo todas las capacidades para solucionar esta crisis, yo tengo que aceptar que se sale de nuestras manos, o sea, muchas cosas que estamos viviendo se salen de nuestras manos, no podemos cambiarlas, aceptar lo que no podemos cambiar y lo que sí está en nuestras manos es dedicarnos a pensar en qué cosas podemos hacer en este momento que sí están en nuestras manos y que nos pueden ayudar a nosotros y a nuestras familias o a las personas de nuestro entorno. Tú sabes que el miedo o nos paraliza o nos provoca salir corriendo, y en estos momentos salir corriendo como que no. Entonces, ¿qué hacer como para no quedarnos paralizados? Cuando tenemos ese tipo de pensamientos, como psicóloga, como coach, ¿cuál es tu recomendación? Ya Sí. no del día, sino como indicativo para poder tener en esta travesía, porque es una travesía. Sí, sí, es una travesía que es como una maratón, ¿no? Una carrera de fondo que vamos a ver cómo la vamos aguantando, ¿no? Y en función de cómo lo vamos haciendo, pues eso tiene que ver mucho con los pensamientos y con lo que hacemos en nuestras rutinas y nuestros hábitos, ¿no? Yo creo que trabajar en las creencias que tenemos, autoconocernos es la base de que nosotros podamos realmente afrontar las situaciones de mejor manera, ¿no? Esta situación igual nos ha cogido desprevenidos, vamos a pensar. Pero si la aprovechamos para conocernos, para saber cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas las creencias que tenemos, nuestros sueños, nuestros talentos, ¿no? Que si la aprovechamos para conocernos a nosotros mismos, seguramente las crisis o situaciones difíciles que nos vengan más adelante las afrontaremos de mejor manera. Entonces, para trabajar nuestras creencias, nuestros pensamientos, hay infinidad de materiales, libros, no sé, personas, ¿no? Cursos ahora de desarrollo personal, de psicología, ¿no? Para ver de qué manera podemos cambiar estas creencias que no nos ayudan y que a su vez eso nos ayuda a cambiar nuestras emociones y nuestros hábitos, ¿no? Entonces, trabajar en el autoconocimiento es básico. Y yo creo que, o sea, justo ahora es una posibilidad que tenemos, ¿no? De tener tiempo para ir hacia adentro. Ahora que tenemos tiempo, porque es de verdad, eso que hemos dicho tantas veces, ¿no? El tiempo es lo único que Sí. tenemos, porque el dinero se tiene o no se tiene, pero el tiempo es lo que tenemos y nunca teníamos tiempo porque teníamos prisa. En estos momentos, Exacto. en toda esta tormenta tan quieta, como que todo se va poniendo en su sitio. Pero de todos modos puede haber Sí. gente que o no tiene la biblioteca al día o no se acuerdan de algún título, de alguna película. ¿Tú serías capaz de recomendar a nuestros espectadores algún libro para leer
alguna película para ver? A ver, ¿algún libro? Ahora se me ocurre uno me ha gustado mucho que se llama La biología del presente, ¿sí? Que es de David del Rosario y Sergi Torres. Y este libro a mí me parece muy interesante. Habla justamente de cómo podemos hacer para dejar de vivir en el estado de la supervivencia y estar más en el presente y las ventajas que tiene, pero además de una manera que nos habla de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionan nuestras emociones y con un lenguaje bastante sencillo y está muy bien. Como película, es que hay tantas que yo creo que a mí me gustan las películas que nos hacen pensar, pero también bueno, que nos hacen como mover mucho la parte emocional. A mí me gusta mucho la película Amélie y me hace pensar mucho en cómo nosotros enfocamos nuestras vidas, cómo nos relacionamos, ¿no? Es bonita. Y no sé, otra cosa que me preguntaste, un libro, una película, Sí. ¿O alguna esto. conferencia por YouTube? ¿Alguna conferencia? Yo sigo muchas conferencias de una página, de un grupo que se llama Pensamiento Positivo y otro que se llama Entiende tu mente, que son podcasts. Y creo que hablan mucho de cosas de desarrollo personal, infinidad de información súper valiosa. Se hacía un programa de radio que se llamaba Pensamiento Positivo y hay un montón de programas grabados que son muy interesantes, que son con entrevistas a muchas personas muy interesantes, que se encuentra fácilmente. Y Entiende tu mente, que es un programa que tiene como de divulgación de psicología y explican muchísimas cosas, conceptos de psicología fáciles de entender y que te ayudan muchísimo en el día a día. Pues mira tú por dónde, Amalia Valderrama, psicóloga, coach, residente en nuestra comarca, asistente psicológico en San Feliu de Guíxols, en el centro Kinesi. Hoy contigo no hemos hablado de uno de tus fuertes, que es el tema del liderazgo en femenino. Porque evidentemente en 25 minutos no nos cabía todo. Pero yo te emplazo para que en una próxima sesión, en unos días, en unas semanas, podamos hablar de ello, sea aquí en el plató, ojalá, si esto pues es pronto, y si Ojalá. esa prontitud de poderte invitar aquí en plató pues no se da, que podamos tener una conversación tan amena como la estamos teniendo en este momento para hablar de liderazgo en femenino. ¿Te parece? Sí, encantadísima, encantadísima, sí. Cuando Pues quieras. Amalia, dentro de todos estos espacios que podemos encontrar para que nos podamos sentir un poquito mejor, espero que mirarnos en TDT o a través del web de Telecosta Brava sirva también esta conversación que hemos tenido contigo. Gracias por aportar luz en esta travesía que no siempre tiene la claridad que uno quisiera. Muchas gracias por tu tiempo, por tu compañía, por tus palabras. Hasta pronto. Muchas gracias a ti. Adiós, adiós. Hasta pronto. I a vosaltres doncs us diem això. Fins ben aviat, perquè ja ho sabeu, de dilluns a divendres aquest espai de resilients està per vosaltres quan el vulgueu gastar. Per TDT a les 8 i a 2:45, perdó, a les 8:30, 2:45 de la nit i a les 11. I a través del nostre web, quan així ho considereu. Gràcies per al vostre temps i junts ens en sortirem. Fins ben aviat. Bona nit.